Bueno, hablemos de un tema que, pues, ensucia lo que tiene que ver con la milicia, la marina, el tema del huachicol y, pues, Toño, ¿qué me puedes decir de este tema? Uno de los episodios más oscuros y escalofriantes de la historia contemporánea de México. ¿Qué onda con Se esto? acaba de, bueno, ya esto, a ver, de esto se venía hablando hace tiempo. Había denuncias, lo que Había pasa es que denuncias, pero a ver, esta es una trama, ahora sí, como decía la carabina de Ambrosio, ¿no? Cómico, mágico, musical, ¿no? O sea, tienes todos los ingredientes. Tienes una red de corrupción al interior de la Marina que no se iba a corromper cuidando las aduanas, lo cual demuestra que, bueno, pues no se puede combatir la corrupción con desplantes, ¿no? Que es una tarea mucho más compleja. Tienes una estructura del sector privado de gasolineros que seguramente, o sea, no hay manera de que esto no se haga con la participación del sector privado. Tienes un esquema de financiamiento de campañas de Morena a través del rey del Huachicol, del gobernador Américo Villarreal, que están coludidos en todo este relajo y que también es parte de lo que se ha venido denunciando. Tienes como protagonistas en el tema de la Marina a de los algunos, sobrinos del anterior secretario de Marina, que pero además tenían rango de vicealmirante. sí. Entonces, es, y además tienes uno de los negocios criminales más lucrativos que existen. O sea, al grado de que rivaliza con negocios como el del propio fentanilo. No, y aquí Estás algo hablando de miles de millones, hay ¿no? aquí algo también que, pues, bueno, hay que señalarlo, ¿no? Aquellos que denunciaron, pues, fueron de un momento, opacados, digamos, eh, pues casi borrados, ¿no? Del mapa para que no se hablara de esto. Sin embargo, vuelven a salir con otro tema. Casualmente, muchos dicen que a la visita, ¿no? Del secretario de acá de Estados Unidos, que visitó a la presidenta y tuvo una reunión y de repente, pues se sueltan algunas cosas. Pero bueno, no queremos entrar en cuestiones de complots y demás, ¿no? Sin embargo, está ahí, hay algo que llama la atención, que hay piezas claves que resulta que se suicidan o Aparte, ¿no? Si le faltaba algún ingrediente de dramatismo, un sí, o sea, marino presuntamente involucrado y que después ya no está involucrado, se suicida. Pues, qué gacho el señor Hertz le hubiera dicho sí, o antes sea, de que le jalara, es ¿no? algo, sí, es algo que es para pensarse, ¿no? Porque también hace rato que dijiste lo del huachicol, una pieza clave también de que traficaba huachicol y apoyaba las campañas políticas, acuérdate que perdió la vida. Sí, también, asesinado en un evento Sí, violentísimo en San ajá. Pedro Garza, en Monterrey. La verdad es que, insisto, a mí me parece que es probablemente una de las tramas de corrupción, impunidad, colusión política, corrupción en el sector privado y un negocio criminal fabuloso en cuestión de cantidad de dinero. Esto hace que esta sea una trama política como muy pocas que se hayan visto, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú qué opinas, Jerónimo, de lo que está pasando, por ejemplo, con este aspecto de la Marina que ensucia a una institución tan importante para México? O sea, creo que estas instituciones que nosotros les merecemos todo el respeto que tienen porque hacen una gran labor, pero que se vean involucradas de esta manera con algo que a todas luces pues se trata de corrupción, ¿no? O sea, estás manchando las manos de corrupción con algo que no debería, ¿no? Tocarlo. Claro, sí, es muy lamentable. Hablar del huachicol, pues tiene sus antecedentes. Se habla de que de los años 1990 al 2000, el aumento del robo de gasolinas, el huachicol aumentó. Sin embargo, cuando llega Fox, cuando llega Calderón y llega Peña Nieto, ellos hacen una propuesta de cómo reducir el huachicol, pero nunca lo ejecutaron. Permitieron que se robara, se robara, se robara. Entonces, nunca actuaron con firmeza en el asunto del robo del huachicol. ¿Quién actuó? ¿En qué momento se actuó de manera clara y transparente? Andrés Manuel en el año 2018, en diciembre específicamente, donde pues, hace un operativo a toda la red, principalmente a las 6 refinerías, a todos los centros de distribución
de gasolinas, de gas y toda la infraestructura que existe de Pemex. Ahí se estableció toda una red para proteger, desde luego con la Guardia Nacional, con, con la Marina, que son los que, pues ahora sí que les delega esa tarea para combatir. Pero no es fácil, y yo creo que no fue fácil, y no ha sido fácil combatir, porque se encuentran estructuras, pues ahora sí que, pues ya añejas dentro de Pemex. Pero cuando vienen del mismo gobierno, o sea, cuando son parte El, de quien les abre la puerta, o sea, están adentro, o sea, nadie les abre la puerta porque están adentro, ¿no? O sea, esta parte que se ha hecho, bueno, pues ya más evidente, ¿no? Ya visible que antes lo sabíamos y lo existía, como bien lo dices, Jerónimo, Pero, pero sin embargo, cuando ves que aparecen ciertos personajes y que me recuerda una frase que la vimos, yo creo, en estos días, que decía Andrés Manuel López Obrador, ahorita que lo sacas, que ningún negocio tan importante, tan grande, tenía, o sea, tenía podía que, ocurrir podría sin ocurrir el sin el visto conocimiento. bueno del presidente. Entonces, si había huachicol y si habían estos exalmirantes y todos estos integrantes de la Marina participando en este tipo de huachicol, eh, pues tenía que saberlo el presidente, ¿no? A ver, primero, cuando nos dejaron sin gasolina un mes, pues todo indica que más bien fue por una falta de previsión en el sistema de abastecimiento que porque realmente se estuviera combatiendo el huachicol y no hay ninguna evidencia de que con ese operativo se haya acabado el huachicol. O sea, no hay ninguna evidencia, no lo han podido demostrar en 7 años. Además, el fenómeno del que estamos hablando es diferente. Creo que los nombres invocan la confusión. Exacto. Pero este llamado huachicol fiscal en realidad es contrabando de gasolina, es decir, gasolina comprada legalmente en Estados Unidos, que no paga un peso de impuestos en Estados Unidos porque es para exportación, introducida ilegalmente en territorio nacional y por lo tanto tampoco pagan un peso de impuestos y que tiene ganancias estratosféricas, porque es una gasolina que es 30-35% más barata porque no tiene ningún gravamen y que se distribuye a través de las redes legales y las ganancias que produce se lavan a través de los negocios legales de los propios gasolineros. Entonces, pero ¿por qué no verlo si, o sea, cómo va a ser imposible no ver que llega un buque o cómo a ver, transportarla pues es que ese es el jale o que las pipas tendría. o las pipas que compraron en aquel momento en Pemex servía para transportarlo? O sea, Sí, ya nos empezamos claro. a preguntar muchísimas cosas, ¿no? Porque hay reportajes de Animal Político que precisamente hablan, De sobre Latinus, el reportaje ajá, de de Latinus Latinos, prácticamente dijo lo que pasó sí, hace meses. donde hablan de este huachicol, de este combustible que llega ilegalmente, ¿no? A nuestro país. Y por No, otra parte, pues está claro que según hay una lucha porque, y confunde por precisamente con esto que está diciendo Toño, y confunde porque se está agarrando a ciertos cabecillas, a ciertos personajes que están haciendo un tipo de huachicol, pero diferente, ¿no? Que es el de quitarle de los ductos sí, de Pemex. O sea, hacer un agujero en un ducto de Pemex y claro, sacar gasolina para venderla ilegalmente. Robar gasolina sí, para venderla exacto. ilegalmente, ¿no? sí, Para esto que estamos viendo, ¿qué es lo que debería hacer realmente el gobierno y el propio fiscal que tienes ahí en el libro de atrás? Del libro de Jesús Lemus, por cierto, muy bueno, ahí se lo Gertz recomendamos. Manero. Ajá. ¿Qué podría hacer si la presidenta tiene que hacer su papel, ¿no? Como Como jefa jefa. máxima, ¿no? Sí, no sé si ustedes ya escucharon, pero en lo que va de estos 9 meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decomisado este, 70 millones de litros de gasolinas robadas. Algo que es, pues ahora sí que casi es proporcionalmente a lo que decomisó el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo su sexenio, que no fue fácil porque Andrés Manuel lo puso en Entonces no marcha. decomisaba mucho. De- ¿Qué pasó ahí? Seguramente muchos no actuaron con lealtad y el propio, el exsecretario, denunció hace 2 años, Rafael Ojeda,
denunció a las personas que tenían ya en la mira de que sí estaban actuando mal. Y Y es nadie le así, hizo caso. sí, tan es así que hay expedientes, ya lo 2 explicó años ajá, después. ya hay O expedientes. ¿Por qué? Porque se tienen que, lo explicó eso, la o sea, presidenta, tuvo que haber ajá, un cambio de gobierno hay ya antecedentes, carpetas que se están y luego además elaborando los que ya. Ujú. aparecen son sus parientes. Claro, pues es tu sobrino, ¿no? Político, no es directamente. Ajá, es su sobrino, seguramente, o ahí con algo. Y si Pero yo no sé lo que hubiera pasado si hubiera sido un sobrino lejano en tercer grado de un compañero del kinder de Felipe Calderón, porque entonces ahí sí, ¿no? Era culpa de Felipe no, pero él Calderón. mismo lo denunció. Yo No, creo que es actuar con él no, congruencia. no Él denunció al mismo lo sobrino, denunció. no denunció al sobrino, No, Sí, denunció a está ahí. otros, denunció a denunció otros. otra Ajá, red que ajá. estaba viéndolo. Pero a ver, La competencia del pues puede sobrino ser. Lo que parece. pasa es que estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Es mucho, lo que Mucho sea, o dinero. sea, son miles, o sea, hablar de 9,000 ¿Cuánto tomas vale? clandestinas, Pues ¿cuánto vale una pipa, por ejemplo? No, a ver, si estás hablando de 70 millones de litros de gasolina y estamos hablando de que a lo mejor un litro de gasolina de esa les puede producir una utilidad de 50 centavos de dólar por litro, a unos 9 pesos, pues tanteale. O sea, solo la decomisada son 35 millones de dólares. ¿Y a dónde se va esa gasolina A decomisada ver, también? Bueno, se va, aquí yo insisto, este tema no, no puede ser, a ver, no te robaste un mango de la huerta del vecino, que se lo puedes vender en la mano a una doñita en la esquina, no. Si metes un tren, no estoy exagerando, con 10 millones de litros de gasolina, pues es obvio que esa gasolina, a ver, una pipa trae 10,000 litros, en es Prox, decir, que son 10,000 pipas, claro. ¿no? Entonces, el tema aquí es que esa gasolina se vendió en las gasolineras. O sea, no la vendieron en un bidón ahí al borde de la carretera de Valle de Santiago. No, no, no. Esa gasolina la vendieron en las gasolineras de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de las ciudades más grandes del país. Porque es una gasolina que en lugar de costarle al empresario 20 Al pesos gasolinero, y pagar 5 pesos de impuestos, le costó 15 o 14 pesos y no pagó un centavo de impuestos. no, y todo es una cadena de corrupción, donde la quieras ver, desde el que la deja pasar en las aduanas hasta que llega a el destinatario final, que es el que la vende, ¿no? Es Y, una, y no es que tú puedas decir, yo me voy a dedicar a contrabandear gasolina y me voy a comprar un buque tanque. No, no, no. Tienes un buque tanque, te dedicas al comercio legal de hidrocarburos y de repente le avientas un viajecito de gasolina contrabandeada. O sea, este es un tema realmente de una red de corrupción y de impunidad de proporciones gigantescas, en la que están involucrados gobierno, empresas petroleras, porque a ver, tampoco es que tú le vendas, eres Exxon Valdez, y tampoco es que le vendas 1 millón de litros de gasolina, le vendas a alguien 1 millón de litros de gasolina, y luego no sepas dónde fueron a parar. O sea, trata tú de comprarle 1 millón de litros de gasolina a Exxon no, pues Valdez. claro que no. Claro que no te los vende. O sea, no cualquiera y no hay manera de que las grandes petroleras estén ajenas a este negocio. O sea, esta es una gigantesca red de delictiva amparada por la corrupción y la impunidad del gobierno mexicano. Claro. A ver, Jerónimo, todo esto que estamos viendo y que bueno, que tardaron 2 años en darse cuenta en la fiscalía o como lo quieran llamar, en formar todos los expedientes, quizás también tocar el tema tan sensible de ver que la Marina se ensucia las manos en parte de la corrupción, que las aduanas están involucradas, o sea, es una red muy grande que tienen que atacar. ¿Tú crees que este no es un gran reto para la presidenta de decir,
irse por peces gordos y no por aquellos que luego se desviven? Pues primeramente se tiene que atacar a los peces grandes, porque son los que mueven políticamente y están involucrados empresarios, o sea, grandes empresarios, grandes políticos, exgobernadores, o sea, hay de todos. Yo creo que la presidenta tiene que seguir siendo congruente en su actuar y en sus mecanismos que está implementando, como ahora el que mencionó, que es un mecanismo de trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues desde que se refina, desde donde se vende, se transporta, quiénes lo almacenan y qué empresas la van a distribuir y en qué gasolineras. Yo creo que tiene que haber un seguimiento exacto y puntual para que sepamos cuánta gasolina se produce, cuánta se consume y cuánta se vendió, y eso tiene que dar resultados concretos. Ahí está. Yo creo que la presidenta lo está haciendo, porque 9 meses, les digo, llevan 70 millones de litros de gasolina decomisadas. ¿Y eso qué ha ocasionado? Ha ocasionado pues de que pues trastoque muchos intereses, porque el asunto de Pemex, que lo saquearon durante años, dejaron las refinerías chatarras, prácticamente las dejaron inservibles. Al 15% algunas refinerías, otras al 20 o al 23, ninguna llegaba ni al 30%. ¿Qué hizo Andrés Manuel? Reactivó todas las refinerías, todas las reactivó nuevamente, todas andan trabajando a más del 50%. En comparación con la de Tula, que además se puso una coquizadora ahí en la de Tula y se está haciendo otra en Oaxaca, esta va a permitir refinar más las gasolinas. Yo creo que hay una buena inversión y hay un buen trabajo que se le está haciendo. Sí, no es fácil combatir la corrupción porque están inquestadas ya de años y se tiene que acabar poco a poco. La presidenta creo que está actuando bien, le falta más trabajo, le falta más yo creo que actuar. Ahora sí que Contra los de caiga la, contra contra quien los de la sea. familia. No, la familia, quien sea. Es Si que son de la... Ajá, el problema va a ser, sí, tiene que actuar. y ahí, a ver, yo he Gracias, gracias. sostenido y lo voy a seguir sosteniendo, el pacto de Morena es un pacto de impunidad. O sea, la promesa que le hace Morena a sus élites es un pacto de impunidad. Tú vente a Morena y serás intocable. Por una violación de una mujer como Cuauhtémoc Blanco o por una red de corrupción como Rutilio Escandón, que es denunciado por un senador del Partido Verde ahora el fin de semana, o por vincularte con el narcotráfico como Rubén Rochamoya o como Adán Augusto López, que no se acaban de esclarecer nunca estos eventos. O sea, o incluso por actos de corrupción del pasado cuando eras priista, como el gobernador Murat de Oaxaca, el gobernador Kirin Ordaz de Sinaloa, como la gobernadora Pavlovich de Sonora, que acaban siendo diplomáticos o legisladores de Morena. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Claudia Sheinbaum llegue al punto de que lo que sigue es romper ese pacto de impunidad? Cuando el tema es que el que está detrás del huachicol fiscal es Américo Villarreal y que además se utilizó dinero del huachicol fiscal para financiar campañas de Morena a gran escala. Entonces, ahí va a tener la decisión de ir adelante. O sea, porque eso es lo que viene. Pues bueno, yo creo que con este tema finalizamos este bloque de Al Grano. Amigos, pues bueno, ustedes tienen la mejor opinión en cómo se está viviendo el ataque a la corrupción. No nos quedan claras muchas cosas y yo creo que hasta que no se vayan despejando, algunos quitándose esos lastres, ¿no? Del pasado, como lo dice Jerónimo, hay muchas cosas que están en el pasado, sin embargo, pues se tiene que dar cuenta Morena que a lo mejor ya no necesita a esos priistas que invitó, ¿no? A esos panistas también que son gobernadores por Morena, Varios porque priistas. esos son los gobernadores. O sea, Morena tiene esos gobernadores expriistas y panistas. 11 exgobernadores actualmente, nada nada más más. 11. Sí, Del Entonces, 17. de 27. Entonces, eso es lo que se tiene que dar cuenta, que a todos esos que invitó, que no, nada más de ponerse el chaleco, no se le van a quitar las malas mañas, porque ahí están los resultados, ¿no? Bueno, pasemos a otro tema.